Jehová. Buenos días, amados hermanos, amigos que me escuchan en esta mañana. Ya estamos aquí, día sábado, día del estudio del libro de Juan para los nuevos creyentes, para aquellos que quieren estudiar la palabra de Dios. Así que mientras ustedes se van conectando, yo me conecto por la página de la pastora Nelia Turcios, ya que hay unos que se conectan por la página del Ministerio Las Águilas Hanover. Pero este es el día del estudio del libro de Juan para los nuevos creyentes. Espero tenerte. Hola Víctor, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Así que me voy a conectar. María de los Santos, Dios te bendiga. Aleluya. Para comenzar nuestro estudio del libro de Juan. Tenemos un día precioso hoy día. Le damos al Señor gracias por su regalo, ¿no? Por el regalo de tener la dicha de estar en esta mañana listos, dispuestos para poder estudiar la palabra de Dios en este día. Así que vamos a orar para que Marisol, Dios te bendiga, para que el Señor nos ayude a entender, nos dé profundidad en la palabra de Dios y podamos comprender el mensaje que trae Juan a través de su libro, de lo que nos quería enseñar el Padre, ¿no? Padre a través de Jesús. Así que vamos a orar. Blandina, Dios te bendiga, buenos días. Y vamos a pedirle al Señor y al Espíritu Santo que nos dirija. Cuando estudiamos la palabra de Dios es muy importante acudir al Espíritu Santo para que sea Él el que nos ayude a entender las profundidades del Señor. Así que vamos a estar orando para empezar nuestro estudio. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te damos gracias por el regalo de la vida, un día más que nos das. Señor, te pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo que tú seas a través de tu Espíritu Santo, Señor, guiándonos a Dios de este estudio del libro de Juan, Señor. Que tú nos reveles, Espíritu Santo, que tú reveles a mis hermanos, amigos, mi Dios amado, la profundidad del mensaje, Señor, del cielo, porque dice que el reino de los cielos se había acercado a la tierra. A través de Jesús, Señor amado, tú enviabas, mi Dios, a conocer y a dar a conocer tu amor, tu poder, Señor amado. Aleluya, y lo que tú eres. Gracias, Espíritu Santo de Dios, porque sabemos, Señor, que bendigo a cada persona que ya está conectándose, aquellos que se van a conectar y aquellos que lo verán después, los bendecimos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Estamos ahora en el libro de Juan, capítulo 6, leyendo desde el 1 al 15, donde está otro de sus prodigios, otro de las cosas maravillosas que Jesús hizo, de la cual después dice que nosotros haríamos mayores cosas. Y vamos a ver qué desafío tan grande nos tiró Jesús, porque cuando dijo que nosotros haríamos mayores cosas, todos aquellos que le creemos, imagínense, tenemos que llegar a esas profundidades para poder ver y hacer lo que Dios hizo. Dios te bendiga, hermana Susana, que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes. Así que el libro de Juan, y vamos a leerlo. A mí me gusta siempre leerlo completo y luego venimos pues analizando un poquito lo que significaba todo esto. Y dice, alimentación de los 5,000. Póngale ojo a esto, 5,000 personas. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, en Tiberia, dice, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. ¿Quién no le iba a seguir a Jesús? Imagínense. Entonces, el 3 dice, entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. El 4. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Vamos, 6:5. Cuando alzó sus ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Él hizo una pregunta. Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastan para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simeón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes
y 2 peces. Aleluya. Santo Espíritu. Dice, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo, hacer recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como el número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracia, lo repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo, de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. A Jesús no le gustaba el desperdicio de comida. Aleluya. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los cinco panes de cebada sobraron a los que habían comido. Y aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo que Jesús, que iba a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvieron a retirarse al monte él solo. Él se fue. Aquí vemos otro de los milagros extraordinarios que el Señor hizo. Vamos a ver, dice, ¿qué son los milagros? Dice, número 1, son las obras de origen y del poder sobrenatural de nuestro Padre, que es el dunamis en griego. Otro concepto de las señales y milagros, dice, funciona como señal a la autoridad divina, que es el simeion en griego. El milagro principal más grande del Antiguo Testamento fue la resurrección de Jesucristo. Aleluya. Ese fue el milagro de fe más grande que pudieron experimentar y que por medio de nosotros de la fe podemos creer que es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Los milagros cumplen 3 propósitos en el reino. Imagínense, 3 propósitos en el reino. El 1, dar testimonio de Jesucristo, autentificando la verdad de su mensaje como el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Segundo, manifestando el amor compasivo de Cristo. Él tenía un amor tremendo. Él se compadecía por las personas. Y dice, y sin tiempos de la salvación, la venida del reino de Dios. Esos son los 3 propósitos importantes de los milagros. La Escritura sostiene que los milagros van a operar durante todo el tiempo en la iglesia. Mientras la iglesia esté aquí, los milagros no han cesado. ¿Por qué entonces podríamos decir, por qué no vemos milagros? Porque muchas veces la falta de fe, la incredulidad no deja que el Señor y ese poder divino se manifieste. Hay que creerle al Señor y lo vamos a ver más después. Jesús envió a sus seguidores a predicar y hacer milagros. Jesús declaró que quienes mediante la predicación del evangelio creyera en él, en la obra que él hacía, dice, incluso mayores cosas harían. Y voy a leerlo esto en Juan 14:12, donde Jesús dice esta palabra. Juan 14:12. Aleluya. Dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores obras, porque yo voy al Padre. Imagínense la responsabilidad, la encomienda que Jesús nos ha dejado, primero a los discípulos y ahora a usted y a mí, que la obra que el Señor hizo, mayores la haríamos nosotros. Dios mío, ayúdanos. Ayúdanos para poder nosotros entender esto y poder cumplir lo que el Señor está diciendo aquí a cada uno de nosotros, que mayores obras nosotros haríamos. Aleluya. En el Antiguo Testamento enseña que los prodigios serán realizados
por maestros y predicadores falsos también, sobre todo por el anticristo, el falso profeta. El anticristo y el falso profeta. Es decir que imagínese esto, que el anticristo va a hacer milagros y va a hacer prodigio. Y el Señor nos ha encomendado a cada uno de nosotros para que podamos, como dice ahí en el 14, mayores cosas que Jesús. De cierto digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también y aún mayores. Y yo le diría al Señor, por favor, ayúdanos y perdónanos. A veces nuestra poca creencia, nuestra incredulidad. Porque tenemos que aprender, hermano, acerca de lo que Jesús, Él fue nuestro mejor ejemplo, hacía. Jesús era compasivo en el nombre de Jesucristo por aquellos que necesitaban. Entonces dice, y vamos a estar viendo ahí mismo en lo que es Juan 6, dice, después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberia. Nosotros cuando leemos la Biblia y acordamos y leemos estos libros del mar de Galilea, estuvimos ahí, estuvimos con mi hermano, mi esposo y otros hermanos de la iglesia en ese lugar. Era algo, hermano, impresionante. Yo digo que mi anhelo, mi deseo es que todos podamos llegar antes de que Cristo venga a visitar esa tierra santa, esa tierra, ese lugar donde Jesús caminaba, donde Jesús hizo sus milagros, donde comienza la historia, ¿no verdad?, de cada uno de nosotros. Aleluya. Dice que era, después de esto, dice, la expresión después de esto, la característica de Juan, y aquí resume lo que recientemente había acontecido en Jerusalén. La estadía de Jesús en Galilea en esta ocasión era más larga, evidentemente por causa de la oposición de los judíos con quienes habían tropezado en Jerusalén. Acuérdense que Jesús se movía mucho con sus discípulos, porque hay veces tenía gran oposición y él tenía que moverse, pero la gente lo seguía. La gente siempre va a seguir. Cuando hay una buena enseñanza, cuando reciben el favor de Dios, la gente, no hay que ir por el favor, pero hay veces tú quieres ese milagro y cuando tú recibes ese milagro, wow, muchos lamentablemente reciben el milagro y luego se van. Pero mucha gente, como tú y yo, que estamos todavía aquí perseverando en el nombre de Jesucristo, nosotros hemos recibido el milagro de la salvación. Ese es el mayor y el más grande milagro que hemos tenido nosotros, el de la salvación. También hay muchos milagros que han sido dados. Nosotros vivimos en nuestra casa el milagro de nuestra madre. El Señor sanó a mi mamá de ataques epilépticos. Aleluya. El Señor la salvó, la sanó, la restauró. Aleluya. Y hoy ella está al lado de Él, ¿no? En su morada eterna. Y le damos gracias a Dios porque por medio de ella, yo le decía a mis primas, las Vergaras, que tuve el privilegio de estar con ellas, nunca nos vamos a olvidar que la tía María fue la que le predicó el evangelio a mi mamá. Y por medio de mi mamá, a hoy nosotros conocemos el evangelio de Jesucristo. Así que no te desanimes, hermanos, amigos. Si tú eres el único que eres el cristiano de la casa, por ti vendrá la salvación para tu familia. No desmayes. Dios es poderoso y milagroso. Aleluya. No desmayes. Sigue firme y tú verás la recompensa de tu fidelidad. No te desanimes. El enemigo va a querer desanimar tu vida para que tú no hagas lo que tengas que hacer. Pero vemos aquí. Dice, después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, en Tiberia, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacían de los enfermos. Entonces subió Jesús al monte y se sentó allí con sus discípulos. Podemos ver la naturaleza del Señor. El Señor se cansaba. Aleluya. Voy a poner el cable de la batería porque parece que se me está gastando aquí. Dice que Jesús se cansaba, tenía sueño, tenía hambre.
Por eso que nosotros podemos entender la naturaleza de Jesús y Jesús a nosotros, 100% hombre y 100% Dios. Aleluya. Entonces dice que se sentó ahí con sus discípulos. Cuando alzó sus ojos y vio que había la gran multitud, Felipe, en el nombre de Jesús, aleluya, le hace una pregunta. ¿De dónde compraremos pan para que coman todos estos? Ok. En la humanidad de cada uno de nosotros muchas veces no podemos ver lo que Juan veía en Jesús, lo que Juan sabía de Jesús, que él iba a tomar control de esto. Juan nunca tuvo duda de lo que Jesús iba a hacer. Tal vez no sabía cómo lo iba a hacer, pero él sabía que Jesús iba a hacer algo. Eso es cuando los niños, ¿no, verdad?, confían en los padres. Y hace un problema. Ayer, el apartamento de mi hija, Dios ha sido tan lindo, Dios mío, mientras bendecíamos a nuestros hijos ayer, el apartamento casi coge fuego, hubo una explosión de los cables, pero gracias a Dios usualmente nunca hay nadie ahí, pero estaba la niña mayor de Greg y ella pudo llamar a su papá y llamaron a Sara, llamaron a los bomberos y los bomberos dijeron que solo faltaba unos cuantos minutos para que comenzara la llama después de la explosión. Así que si escuchan bulla es porque ellos están aquí. En unos días van a estar hasta que esto se arregle, pero ya, como yo le digo, ya uno no se siente segura en ese lugar. Y Dios siempre cuida de los nuestros. Dios es maravilloso y yo alabo a Dios por cuidar de mi hija, de su esposo, de mis nietos. Aleluya. Bendecimos al Señor. Nosotros sabemos. Entonces los niños siempre piensan, los padres saben qué hacer. Por eso ella llamó a su papá. Ella rápido llamó. Ella no llamó al 911, ella llamó a su papá. Y nosotros, como hijos de Dios, sabemos, hermanos, sabemos que el Señor hará algo en esa situación que tú estás pasando. Solo tienes que, dice Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama, llama a papá, llámalo. Porque Él está dispuesto siempre a auxiliarte y no va a dejar que nada te pase. Aleluya, Santo Espíritu. Así que Felipe en su naturaleza, pues él se hacía esa pregunta, ¿de dónde vamos a sacar tanto dinero? Imagínense el proyecto que se está haciendo en Ecuador, dar de comer. Se comenzó con pocas canastas y hoy pues hemos podido ver a través de los videos a cuánta gente han podido bendecir. Y le damos gracias a Dios porque solo el Señor es el que mueve los corazones de cada uno de nosotros para hacer la obra que Dios nos manda a hacer. Aleluya, Santo Espíritu de Dios. Dice, pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Eso decía Juan. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Es decir, nosotros podríamos decir $500 no bastaría para alimentar tanta gente y tanta necesidad en Ecuador. Pero el Señor lo ha multiplicado de una u otra manera. El Señor ha bendecido, Dios ha creído, nosotros hemos creído a la palabra que dice el Señor. Nada más que tenemos que dar ese paso de fe, actuar y después Dios pues hará lo que tenga que hacer. Y lo mismo, nosotros somos testigos de que cuando comenzó la pandemia no teníamos todo el dinero para la compra del edificio, pero Dios es maravilloso porque Él lo ha provisto, aleluya, en el nombre de Jesucristo. Por eso damos testimonio de su grandeza, de su favor, de su ayuda y como dice, mayores cosas veremos, hermano. Sigamos confiando en el Señor. No desmayes, sigue confiando en el Señor, que tus ojos verán la grandeza de Dios. Porque Dios, como dice ahí, muestra su poder a través de lo que tú crees. Aleluya. Dice que al que le cree, todas las cosas son posibles, pero al que le cree. Así que yo te invito a que le creas al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. No importa que lo que tú ves, a lo mejor tú dices, pero ¿será posible que obrará Dios? Seguro. No hay nada imposible para nuestro el Señor. Aleluya.
Entonces, el 8 dice, uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, dijo, he aquí un muchacho. Había un chico que solo tenía 5 panes. Dice, he aquí un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pecillos. Más, ¿qué es esto para tantos? Otra incredulidad más. 5 panes, 2 pecillos para 5,000 hombres nada más, porque dice que a los 5,000 fue que lo hicieron a recostar, sin contar las mujeres y los niños. Así que imagínense, ¿habrá algo imposible para Dios? Preguntaríamos. No, no hay nada imposible para Dios. Si tú le crees, si puedes creer, verás la gloria de Dios. Aleluya. Y le creemos al Señor. En este día yo te animo, hermano, a que le creas a Dios en esa situación que tienes, en ese problema, en la dificultad, en eso que tú crees, Señor, no encuentro salida, no sé de dónde vendrá mi ayuda. Dice, el Señor mandará la ayuda, el socorro de donde sea. Pero confía en el Señor siempre, no desmayes en el nombre de Jesucristo. Así que Andrés también dijo, pues, imagínense, ¿qué haremos? Y el 9 dice, aquí está el muchacho. Entonces el 10 dice, y tomó Jesús aquellos panes. Ya Jesús dijo, después que los dejó hablar, ya Jesús vino y tomó el control de la situación. Dice, y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, lo repartió entre los discípulos. Y los discípulos, entre los que estaban recostados, asimismo, de los panes cuando querían. ¿Qué hizo Jesús? Oró. ¿Ok? Oró. Tenemos que ver ese caminar de Jesús. ¿Ok? Él no hacía nada sin consultar con el Padre. Él no hacía nada sin llevar las cosas delante del Señor. Por eso es que siempre, hermano, no escasee la oración en tu casa. Antes de decir algo, antes de ir a hablar con alguien, antes de presentarte al juzgado, al tribunal, a tu trabajo, si hay una dificultad, antes de hablar con tu familia, si hay una dificultad, hay que orar primero. Y el Señor nos va a guiar. Aleluya. Así que el Señor hizo, imagínense, en este momento el Señor hizo esa oración para la multiplicación. La multiplicación de los peces, de los panes y los peces. Aleluya, Santo Espíritu de Dios. Cuando hubieran saciado, dice, sus discípulos, le dijo, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Es decir, que no solo para 5,000, todavía sobró. Aleluya. Y realmente en esta pandemia, yo creo que todos aquellos que hemos creído al Señor podremos decir, todavía tenemos comida hasta para darle a aquellos que lo necesitan. Porque no nos ha hecho falta el alimento, no nos ha hecho falta la provisión, no nos ha hecho falta. Si tú le has creído a Dios, tú has podido ver la gloria de Dios. Así que darle gracias al Señor en esta mañana, porque el Señor ha podido tomar cuidado de cada uno de nosotros. Y aún ha tomado cuidado, hermano, de aquellos que no tenían alimentación, usándonos a ti y a mí para llevar esa funda, esa canasta de alimento a aquellas personas que lo han necesitado. Así que le damos muchas gracias al Señor. Recogieron pues, el 13 dice, recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Todavía sobró. Yo recuerdo a mi madre era tremenda. Ella daba de comer a un montón y todavía quedaba. Una mujer de fe en la que vimos realmente su fe en acción, donde fuimos testigos de los milagros a través de su vida. Aunque el enemigo, imagínense que quería por muchos años tenerla infeliz, pero mi mamá encontró en Jesús la respuesta de vida, en la vida abundante y en la vida de gozo que ella vivía con el Señor. Aleluya. El 14 dice, aquellos hombres, entonces viendo las señales que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir. Es decir, todavía pensaban el profeta que había de venir, pero no lo veían como el Hijo de Dios, como Dios mismo, como tú y yo hoy tenemos la revelación
de que saber que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es Emmanuel, Dios con nosotros. Aleluya. Y dice, pero entendiendo Jesús que iban a venir para adorarle, porque ese es un problema, la gente tiende a hacer ídolos de todo. Y Jesús entendió que venían a adorarle, dice, y venían para adorarle de él y hacerle rey, dice, volvió a retirarse al monte él solo, porque todavía no era el tiempo de él. Todavía no era el tiempo. Y Jesús se retiraba. Hacía lo que tenía que hacer y luego él se retiraba a buscar, porque el pastor decía, cada que nosotros los pastores predicamos, ministramos, sale fuerza de nosotros, quedamos bien agotados, que los domingos cuando llegamos a casa realmente es, mire, nos vamos, nos quitamos todo y es a pegarnos una siestita, a recuperarnos, porque ha salido, dice esa poder de uno, ¿no? Decía el Señor, ha salido esa fuerza para la administración, porque tienes que llenarte del Espíritu Santo, tienes que llenarte de Él para que tú puedas dar. Nadie va a poder dar lo que no tiene, así que es necesario que tú te llenes de la palabra, del poder del Espíritu Santo, y luego puedas proclamar, declarar y decretar todas estas palabras que están para cada uno de nosotros. La próxima semana estaremos viendo dos puntos. Jesús anda sobre el mar y la gente busca a Jesús. Espero que el Señor conteste esas respuestas que tú tienes, esas preguntas que tú tienes. Lo tuvo Felipe, lo tuvo Andrés. No podían entender, viendo tanta gente, la magnitud. Decía, ¿cómo? Es decir, si hubiéramos estado tú y yo, a lo mejor hubiéramos hecho las mismas preguntas. ¿Cómo, Señor, vas a poder dar de comer a todo esto? Pero hoy en día sabemos, y están escritas, dice que en el libro de Hechos están registrados, hermanos, los milagros que la gente ha recibido. Así que es importantísimo. Hoy estamos entrando en este libro de Juan, y esta historia es la única historia casi que está en todos los evangelios, en Mateo, Marcos, Lucas. Están esta historia. No todo se repite, pero el libro de Juan es un libro mayormente más completo de la trayectoria de Jesús sobre este planeta Tierra, y específicamente en todo lo que tiene que ver en Jerusalén, ¿no? Así que le damos gracias a Dios, porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Y espero en el Señor, si Jesús le dio de comer a 5,000 con 5 panes y 2 peces, sin contar las mujeres y los niños, ¿qué no podrá hacer por ti, amado hermano y amigo? Lo que se necesita es creer. Juan creía que el maestro sabía lo que tenía que hacer, aunque Felipe y Andrés estaban en un caminar, ellos estaban aprendiendo, ellos estaban mirando, ellos no podían todavía entender la magnitud, pero a través de los años pudimos ver que los apóstoles también ellos predicaban el mensaje de la palabra de Dios y también se ejecutaban los milagros. Así que el Señor nos ayude, hermano, a confiar en el Señor, porque el milagro no es un poder de nosotros, es el poder de Dios manifestado en ti, en mí y en todo aquel que le cree al Señor. Que Dios te bendiga. Vamos a orar y vamos a decirle al Señor, gracias, Señor, por estas enseñanzas que tú nos has dejado para poder saber que mayores cosas. Y quiero terminar con ese verso que dice en el 14, dice, de cierto os digo, el que en mí cree, la obra que yo hago, él hará también, y aún mayor hará que yo, porque yo voy al Padre. Tú y yo estamos ahora aquí para realizar la obra que Dios nos ha motivado a realizar. Así que oramos. Padre, te damos gracias por tu infinito amor y tu misericordia, Señor. Padre, gracias por todos esos milagros que tú has hecho, que tú haces y que tú estarás haciendo, Señor, porque tu manifestación y tu poder, Señor amado, no se ha quitado sobre la tierra, Señor.
Padre, te pedimos en el nombre de Jesucristo por ese milagro que esperamos, Señor. Padre, tú sabes las peticiones de las cajitas. Ahí están muchos milagros que estamos esperando, Señor. Y esperamos, Señor, el milagro, mi Dios amado, que tú traigas a nuestros hijos con lazos de amor hacia ti. Esperamos el milagro de la salvación de alguna de nuestras familias, nuestros hermanos, nuestros sobrinos. Señor amado, nuestros amigos que no te conocen, esperamos ese milagro, Señor, que tú los traigas con cuerdas de amor, Señor, ante tu presencia, y ellos puedan, Señor, conocer y entender quién eres tú, porque tú les amas, Señor. Te damos gracias, mi Dios, porque la Biblia está llena, Señor, de tu manifestación, de tu poder, mi Dios amado. Padre Santo, vimos, Padre Santo, cuando convertiste, Señor, el agua en vino. Vimos, Padre Santo, cuando sanaste al hijo, Señor amado, de este hombre preeminente, Señor, al cojo, al paralítico, al ciego, Señor, al sordo, al mudo, Padre Santo, al endemoniado, mi Dios amado. Padre bendito, hemos visto y sabemos que tu poder está vigente, Señor. Padre, ayúdanos a creerte, a declarar, a pronunciar, Señor amado, el mensaje de salvación y de sanidad. En el nombre poderoso de Jesucristo, que Dios me les bendiga, que tengan un sábado fantástico, como fantástico es nuestro Dios. Nos vemos hoy. Y me retracto, hoy le toca a María de los Santos el devocional. Pensaba que le tocaba a Daniel, pero Daniel está para julio 4. Así que a las 10:30 nos conectaremos con el devocional de nuestros jóvenes, que son espectaculares. Les amamos en el amor de Cristo. Dios me los bendiga, Dios me les guarde. Y nos vemos ya mañana, hoy en la tarde, a las 6 de la tarde, con nuestros dones y talentos. Que Dios les bendiga. Aleluya.